Hola, bienvenido a una nueva presentación de la Unidad 4, Prevención y Control de la Contaminación en materia de residuos y suelo. Mi nombre es Aquetzali Yamlet Lara Lázaro y el día de hoy te voy a estar hablando sobre la generación de los residuos sólidos. Pero antes de todo, vamos con una breve introducción. La generación de residuos sólidos es una problemática que aumenta a medida que el ser humano crea e implementa nuevas tecnologías en la generación de productos para satisfacer ciertas necesidades o dar mayor comodidad a estas mismas. Cabe mencionar que no todos los productos que son creados y fabricados por las distintas empresas e industrias del mundo sirven para satisfacer alguna necesidad. Muchos de estos solamente son como lujo o entretenimiento. Su generación radica en el aumento de la urbanización y una mala gestión de estos residuos puede provocar la proliferación de enfermedades propagadas por los seres animales, además de que generan un gran impacto ambiental. Antes de todo, vamos a definir dos conceptos muy importantes que nos van a permitir una mayor comprensión de este tema. En primera, ¿qué es un residuo? Bien. De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, un residuo es aquel material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso, que se contiene en un recipiente o depósito que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta misma ley. Básicamente nos dice que es un residuo que puede encontrarse en los tres estados de la materia, dentro de un recipiente que va a hacer que por sus características va a tener una disposición final específica. Pero, ¿qué es un residuo sólido? Muy bien. Un residuo sólido es aquel producido por las actividades humanas o animales, que como ya bien sabemos, y lo dice su palabra, se encuentra en estado sólido. En su última fase de su ciclo de vida y que por sus características debe de ser manejado independientemente de los residuos líquidos y de los gaseosos. Ahora, las características de esta clase de residuos sólidos son inertes, fermentables, radiactivas, infecciosas, combustibles, tóxicas e inflamables. Se dice que son inertes todos aquellos residuos que presentan la incapacidad de producir alguna reacción química al estar en contacto con otro residuo. Se dice que son fermentables a todos aquellos residuos biodegradables que son una fuente de nutrientes y que liberan gases, como los restos de comida y de jardinería. El hedor que nosotros percibimos en la descomposición de estos tipos de residuos no es más que la liberación de gases como dióxido de carbono y metano. En las radiactivas podemos encontrar aquellos residuos que presentan características de radiactividad, es decir, que dentro de su núcleo es muy inestable, lo que provoca emisiones o radiaciones de sus partículas, generando así una desintegración espontánea de sus átomos. Aquí podemos encontrar los residuos de armamento nuclear, desde fibras metálicas, fibras de vidrio, hasta los equipos de protección para el manejo de ellos. En las infecciosas podemos encontrar a todos los residuos que pueden ocasionar o provocar el contagio de enfermedades venéreas, debido a que en su composición se encuentran organismos patógenos y gérmenes. Uno de los tipos de estos residuos son los cultivos generados en laboratorios de microorganismos, los residuos patológicos humanos, las jeringas usadas y las agujas hipodérmicas. En las combustibles encontramos a todos esos residuos que tienen la característica de ser vulnerables a arder con mucha
facilidad. Más que nada, presentan los residuos que son capaces de liberar energía en forma de con un desprendimiento de calor. Un ejemplo de eso son los cauchos, los plásticos y las fibras sintéticas que están hechas de petróleo. Y contiene un alto contenido de hidratos de carbono que los hace los perfectos combustibles. En las tóxicas podemos encontrar todos aquellos residuos que son capaces de producir alguna afección al ser vivo, cualquier ser vivo que se exponga a ellos. Podemos encontrar los termómetros, que al final de su ciclo de vida tienen mercurio. Si se rompe, entra en contacto con nuestra piel y nos puede generar muchos daños en la salud. En las inflamables encontramos a todos aquellos residuos que sí arden con mucha facilidad, incluso por rozamiento, como los fósforos, el caucho en polvo y la nitrocelulosa, que es un elemento utilizado en la fabricación de materiales como la pintura y barnices de alto desempeño. Ahora vamos a ver cómo es que se clasifican este tipo de residuos. De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la máxima ley en el territorio mexicano en materia de residuos, basada en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dividen en 3 categorías. Como podemos ver en el cuadro sinóptico, encontramos a los residuos sólidos urbanos, a los residuos de manejo especial, que a su vez se dividen en 10 categorías más, a los residuos peligrosos. Comenzaremos con los residuos sólidos urbanos. Anteriormente, en la norma mexicana AA61 de 1985 eran considerados como residuos sólidos municipales, pero con su nueva actualización en el 2003 publicado por el Diario Oficial de la Federación, los residuos sólidos urbanos son considerados aquellos generados en las casas de habitación, así como algunos comercios, oficinas y servicios, que básicamente lo conforman todos los residuos generados dentro de una ciudad o un pueblo. Dentro de ellos podemos encontrar a los generados dentro de zonas verdes, áreas recreativas, playas, animales domésticos muertos, muebles, enseres y vehículos abandonados. También podemos encontrar a los residuos de escombros y a todos aquellos generados por obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Los residuos de manejo especial son básicamente todos aquellos que no presentan características para entrar en la clasificación de residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos. Como dijimos, se divide en 10 categorías. En la primera categoría encontramos a los residuos de las rocas o productos de composición que se pueden utilizar en la fabricación de elementos para construcción. Luego encontramos en la segunda categoría a los residuos hospitalarios, que son aquellos generados por laboratorios y hospitales tanto privados como públicos. Pero hay que mencionar que dentro de ellos no encuentran los residuos peligrosos biológico-infecciosos. No entran en esta clasificación. En la tercera categoría encontramos a los residuos de actividades especiales con respecto a la naturaleza. Como podemos ver en pantalla, algunas de esas actividades son pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas y ganaderas. Uno de los ejemplos de la clase de residuos que podemos encontrar de esas actividades realizadas por el hombre son los residuos de redes de pesca, paja, aserrín, pues básicamente las ramas, restos de algunos árboles por la talación de algunos que se necesitan como materia prima en la fabricación de ciertos productos. Y tanto en las actividades avícolas y ganaderas podemos encontrar los
residuos del estiércol de los animales que generan y los residuos de los alimentos que se necesitan para el crecimiento de estos mismos. Dentro de los residuos comerciales podemos encontrar todos aquellos generados por las tiendas departamentales y centros comerciales en mayor volumen. Muchos de estos productos en venta requieren de ser trasladados en ciertas cajas de cartón grande para una mayor protección de ellos. En quinta categoría podemos encontrar a los residuos de aguas residuales, que básicamente vienen siendo los lodos que se producen en el tratamiento de este tipo de aguas. Sexta categoría podemos encontrar a los residuos de construcción, que son todos aquellos generados por el mantenimiento y demolición en general de ciertos edificios. En séptima categoría podemos encontrar los residuos de transporte público. También los producidos por los puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias, así como las aduanas. En la octava categoría podemos encontrar los residuos tecnológicos de informática, así como a todos aquellos generados por las empresas que pues básicamente pues generan una gran cantidad implementan muchas tecnologías, por lo tanto generan muchos residuos de este tipo. El desarrollo de la tecnología portátil ha incrementado una gran demanda de las pilas y baterías. Así es como entramos en la novena categoría, básicamente las pilas. En la última categoría depende mucho de la entidad federativa y municipal en la que uno se encuentre. Actualmente, en la localidad de Minatitlán, es una zona considerada por presentar muchas refinerías. Por lo tanto, los residuos que no presenten a pesar de que son peligrosos, son producidos mayor o igual que los generados por la urbanización. Los residuos peligrosos son todos aquellos que poseen características que les confieren peligrosidad, de acuerdo a la ley mencionada al inicio de la presentación. Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a la generación de los residuos sólidos. Mediante el apoyo de ciertas gráficas descargadas en los archivos de la Semarnat del 2012 que nos van a permitir comprender mejor cuál es la cantidad de residuos que se generan anualmente. Como podemos ver, el desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos conllevan al aumento sostenido del consumo, impactando significativamente en el volumen y la composición de los residuos generados por las sociedades del mundo. La problemática no solamente va dentro de la generación, sino también de la disposición final que se le da a estos tipos de residuos sólidos. Los residuos sólidos urbanos. La generación de residuos sólidos urbanos se incrementa notablemente en los últimos años como resultado principalmente del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones de consumo. Tan solo en los años del 2003 y 2011 el aumento fue de un 25%. La generación de residuos sólidos urbanos en el país difiere de manera importante a nivel geográfico. A nivel regional, de acuerdo a la regionalización de la CEDESOL para el análisis de la generación de residuos en 2012, obtenemos cifras significativas, que vamos a estar viéndolas en este mapa de aquí. Como podemos ver,
La región centro fue la que tuvo una mayor aportación de esta clase de residuos. Pero vamos desde el inicio. La frontera norte tuvo una aportación del 16%. La frontera sur tuvo una aportación del 10% de RCU generados hasta la fecha de este año. La región norte tuvo una aportación del 11%. El Distrito Federal tuvo una aportación del 12%. Y como ya hemos mencionado, la región centro tuvo la aportación del 51%. Este es otro mapa en donde nos presentan informaciones de residuos sólidos urbanos generados hasta el año del 2017, que es una información un poquito más actualizada. Sin embargo, nos da información de los ciertos municipios en toda la República Mexicana. Y los espacios en blancos es que no se tienen cifras bien. Por lo tanto, pues no es una información tan sólida como la anterior. Por entidad federativa, podemos ver que los datos publicados por la CEDESOR, que básicamente es la Secretaría de Desarrollo Social, en materia de residuos, nos registran que las entidades federativas que generaron mayor y menor volúmenes de residuos urbanos, podemos encontrarlas dentro de este mapa. Aquí podemos ver que la región de Tlaxcala fue una de las que mayor aportación tuvo de los residuos sólidos urbanos generados hasta el año del 2011, con un 16%. El estado de Nayarit tuvo una aportación del 7%. El Distrito Federal tuvo una aportación del 12%. El estado de Veracruz tuvo una aportación del 5.5%. El estado de Nuevo León tuvo una aportación del 5%. Las ciudades los estados que menor aportación de RCU hasta el año del 2011 fueron la ciudad de Tlaxcala y Nayarit con un 0.8% de aportación. Los estados de Baja California del Sur y Campeche tuvieron una aportación del 0.6%. El estado de Colima tuvo una aportación del 0.5%. Por tamaño de localidades. De acuerdo al tamaño de las localidades en el 2011, la generación de los residuos en las localidades rurales o semiurbanas tuvieron más del 11% del volumen nacional, mientras que las zonas metropolitanas contribuyeron un 43% de los residuos totales. Esta es una gráfica en donde nos podemos ver que las zonas metropolitanas y las zonas medias, las ciudades pequeñas y las localidades rurales o suburbanas, pues incrementaron su porcentaje de generación de residuos sólidos urbanos. Por habitante, la generación de residuos sólidos urbanos aumentó en las últimas décadas de 50 hasta el año del 2011, en donde pasamos de 300 a los 990 gramos en promedio. Anualmente la generación dentro de este periodo de tiempo pasó de 306 a 360 kilogramos entre el año del 1997 y 2011, lo que nos dice que se incrementó un 3.9% de 3.9 kilogramos por año. Estas fueron las cifras que se dieron en la generación de RCU hasta el año del 2012. Estamos en el año del 2020, por lo tanto las cifras van más de los 3.9 kilogramos generados anualmente. A continuación vamos a ver una gráfica en donde la evolución per cápita incrementó en los distintos países del mundo. Aquí podemos ver que México se encuentra dentro de uno de los países que menor generación de residuos sólidos urbanos tuvo. Y vemos como Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca fueron uno de los países con mayor generación per cápita de residuos sólidos urbanos.
Bien, en este diagrama de pastel podemos ver la composición de los residuos sólidos urbanos generados en el 2012. También debemos de tener en cuenta que esta composición cambia con el paso del tiempo y depende mucho de los patrones de consumo de la población. Algunos de los componentes de los residuos sólidos urbanos fueron los residuos de comida, jardines y materiales orgánicos similares, así como papel, cartón, productos de papel, plásticos, textiles, vidrios, aluminios, metales ferrosos y otros metales no ferrosos, y otro tipo de basura que pues no entra dentro de las clasificaciones en el diagrama de pastel. Los residuos de manejo especial. Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos publicado por el INEC en el 2012, la generación de residuos de manejo especial durante el periodo de 2006 a 2012 abarcó 6 de las 8 categorías en las que la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos los clasifica. Además, una categoría adicional para otros tipos de residuos. Aquí podemos ver una gráfica de la cantidad anual promedio de la generación de residuos de manejo especial en México. Podemos ver que las excretas de ganado tuvo un alto porcentaje. El menor porcentaje de residuos generados de manejo especial fueron los residuos por aeroportuarios. Vemos que los residuos de pescas, llantas, vidrios se mantuvieron en un margen promedio de la generación de esta clase de residuos. Una de las especificaciones que podemos ver es que las excretas de ganados correspondían a las generadas por ganado porcino y lechero. En México del 2019 y octubre del 2012 se generaron más de 21.348 y 21.937 toneladas de desechos de electrodomésticos. Respecto a su composición, predominaron los electrodomésticos desechados, tanto grandes como pequeños, como plásticos, materiales epóxicos y metales, principalmente como el hierro, cobre y aluminio. Esta es una gráfica en donde podemos ver la generación de residuos de aparatos electrodomésticos que hubo en este periodo de tiempo. De acuerdo a la Semarnat, podemos ver que en el 2019 hubo más de 20.000 toneladas. En el 2010 hubo más de 23.000 toneladas. En el 2011 se mantuvo constante. En el 2012 la incrementación no fue tanta, con más de 23.000 toneladas. Bien. Durante el periodo de 2006 y 2012 se generaron en el país en promedio anualmente cerca de 34.122 toneladas de pilas. Como ya les había mencionado en la clasificación de los residuos de manejo especial, la demanda de los artículos tecnológicos portátiles ha creado que las cifras fueran desde 1.534 millones de piezas generadas todo un año. Considerando la población en el 2012, cada habitante generó en promedio al año el equivalente a 307 gramos de pilas. Es una cantidad inmensa. Actualmente en el 2020 estas cifras son el triple de las estimadas o de las registradas en el 2012. Esta es una gráfica que podemos ver cómo en el 2006 la generación de pilas bajó al 2007 con más de 33 millones de toneladas por año. En el 2012 se incrementó hasta más de 35 toneladas por año. Podemos ver que en el 2007 fue el periodo en el que menos se generaron pilas, pero esta nuevamente volvió a subir para el año del 2008 y se fue incrementando constantemente hasta el año del 2012. Dentro de los residuos peligrosos
Podemos obtener la cantidad de generación de residuos dentro del periodo de 2004 al 2011 gracias al padrón de generadores de residuos peligrosos que deben de ser dados o proporcionados a la SERMANA. De acuerdo a la información obtenida, las industrias que mayormente generaron esta clase de residuos fueron la industria química, metalúrgica, automotriz, servicios mercantiles y artículos electrónicos. Las empresas de artículos electrónicos. Dentro de esta gráfica podemos ver cómo efectivamente la industria química, metalúrgica, automotriz, servicios mercantiles, equipo y artículos electrónicos fueron las que más generaron miles de toneladas de generación de estos residuos. Las industrias que menormente generaron fueron la generación de energía eléctrica, las industrias de cemento y cal, las de ropa textil, los artículos y productos de plástico fueron industrias que menormente generaron esta clase de residuos. Los residuos biológicos infecciosos entran dentro de la clasificación de los residuos peligrosos. Son muy importantes debido a los riesgos que presentan para la salud. Durante este mismo periodo, los residuos biológicos infecciosos representaron un total de 7.6% de los generados nacionalmente, que básicamente es el equivalente a 146.410 toneladas generadas anualmente. Aquí podemos ver cómo el estado de Chihuahua fue uno de los estados que mayormente sus industrias, o más que nada, no industrias, los hospitales, laboratorios que se encuentran dentro de este estado generan una alta cantidad de residuos biológicos infecciosos. También podemos encontrar al estado de Nuevo León, al estado de Guanajuato, al estado de Tamaulipas, con un aumento de estos. Dentro de la composición de los residuos peligrosos, también cambian con el paso del tiempo y dependen también mucho de los patrones de consumo. Podemos ver que los tipos de residuos generados en el año del 2004 y 2011 fueron compuestos por sustancias corrosivas, escorias, residuos biológicos infecciosos, solventes, breas, aceites gastados, líquidos de proceso y mayormente por residuos sólidos, que tienen características peligrosas. En el diagrama de pastel podemos ver los porcentajes de cada uno de los componentes de la generación de estos residuos peligrosos. Bien, ahora el Water Waste es una investigación creada por el Banco Mundial que tiene dos versiones, que a continuación se las voy a explicar. En el 2012, los investigadores del Banco Mundial, Horween y Bada Data, realizaron estimaciones para el año del 2025, en donde se espera que la generación de residuos sólidos tienda a duplicarse debido a la producción per cápita pasará de 1.2 a 1.4 kilogramos por habitante. Esta es una tabla en donde podemos ver las estimaciones realizadas para el año 2025 y las cifras obtenidas en el año del 2012 en las distintas regiones del continente americano, que van desde la región de África, Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, Latinoamérica y el Caribe, el Medio Oriente y África del Norte, los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, así como Asia del Sur. Vemos que las cifras se incrementan dentro de este periodo de tiempo. Estamos en el 2020 y básicamente ya estamos llegando a las estimaciones que se esperaban para el año del 2025, lo que nos indica que podríamos sobrepasar las estimaciones hechas por estos investigadores del Banco Mundial. En el 2018, la investigación Water Waste tuvo una nueva actualización en donde se
conciso que la rápida urbanización y el crecimiento de la población y el desarrollo económico eran la causa principal por la cual la generación de residuos sólidos a nivel mundial había aumentado un 70% y va más que nada a aumentar en los próximos 30 años. En donde podemos ver que superará los 3.400 millones de toneladas de residuos generados anualmente. Esta fue la infografía hecha por la campaña para dar a conocer la investigación What a Waste 2.0, donde pues básicamente pues podemos ver que nos quieren dar a entender que para el año 2050 el mundo puede generar más de 3.400 millones de toneladas. Actualmente se producen en el 2018 se producían 2.010 millones de toneladas de desechos municipales sólidos, que eran básicamente los residuos sólidos urbanos. Para el 2050 se espera que la composición de estos residuos sea un 4% por metales, un 5% por vidrios, un 12% por plásticos, un 17% por papel y un 44% por alimentos. No solamente se dieron estimaciones que se esperan de las cifras a tener de la generación de residuos sólidos para el 2050, sino que también se dieron las generadas en ese año del 2018 que se publicó la investigación por las distintas regiones del continente americano. Anualmente, Asia Oriental y el Pacífico producía más de 468 millones de toneladas. En ese periodo de tiempo, era la región que más generación de residuos sólidos tenía. La que menor generación de residuos tenía fue la zona de Oriente Medio y Norte de África, con 129 millones de toneladas anualmente. Así sucesivamente podemos ver a las distintas regiones con la cantidad de generación de residuos sólidos que se tuvieron en ese año del 2018. También se publicó que se decretó más que nada que los Países Bajos, el 90% de los residuos que se generan no se gestionan adecuadamente, lo que genera que tenga más emisiones y riesgo de desastres, que principalmente serán afectados esta clase baja social. Por lo tanto, una de las frases por las cuales la campaña se da mucho a conocer es que si no se tomaban medidas, se estaría literalmente conviviendo con los residuos generados. ¿Qué era lo que podíamos hacer? Bien, básicamente lo que se puede hacer para evitar que nosotros casi estemos conviviendo con estos residuos producidos anualmente son las distintos tipos de disposición final de ellos. La disposición final es más que nada una actividad, una técnica, un proceso, un manejo de residuos que se genera para que los residuos sólidos producidos por las distintas regiones y por los distintos habitantes, pues básicamente tengan un mejor final. Dentro de ellas podemos encontrar las disposiciones en rellenos sanitarios, incineración y separación para un mejor aprovechamiento. La disposición de relleno sanitario es básicamente colocar toda la recolección de los residuos generados de cierta área, lugar, en una fosa que se cava en la tierra. Con el paso del tiempo, esta fosa se mantiene abierta para seguir acumulando residuos en el subsuelo. Cuando se llega a una determinada cantidad, un tope básicamente, se tapa y se generan otros rellenos sanitarios para la disposición de estos residuos. La incineración es una técnica muy usada
pero básicamente pues la peor de las tres, ya que la incineración de los residuos sólidos puede generar pues cambios en muchas consecuencias en el medio ambiente que vamos a estar hablando más adelante. La separación y aprovechamiento de los residuos es muy importante porque nos permite devolver a los materiales la posibilidad de reutilizarlos nuevamente. Un ejemplo de esta técnica es la reciente campaña de la Coca-Cola, en donde se expone que más del 99% de las botellas fabricadas dentro de sus industrias serán recicladas. Expone que son muy importantes todas aquellas botellas que se pierden en el agua, en la tierra, en muchas partes que pues no terminan en los depósitos pues de basura adecuados. Aquí exponen que básicamente pues estarán reciclando más del 99% de lo que genera. Algunas de las consecuencias del mal manejo de los residuos sólidos las podemos ver en pantalla. Las enfermedades por vectores son más que nada las enfermedades producidas, transmitidas a través de los animales, que están en contacto con este tipo de residuos sólidos. La contaminación atmosférica es una consecuencia por las disposiciones finales de incineración. Como les habíamos dicho, generan gases a la atmósfera que producen pues un cambio climático. Los impactos paisajísticos, más que nada, son consecuencias generadas por la disposición final de los residuos sólidos en zonas verdes y áreas recreativas, y esto lo podemos ver mucho en las playas. En temporada de Semana Santa, de calor, que básicamente nos asiste pues a la escuela o se realiza alguna actividad de trabajo, las personas en esa temporada de verano, junio, julio, recurren a acudir a la playa para refrescarse, pero una gran aglomeración de estas personas genera unos mayores residuos sólidos, ya que como no hay o no quieren disponerlos en los distintos botes de basura, terminan ahí en la zona, en la arena. Estos a su vez pues se van al agua, lo que genera una contaminación tanto del agua como de los suelos. Básicamente, estos residuos sólidos afectan el hábitat de los seres marinos y pues terrestres. Como podemos ver, pues todos los residuos que se avientan a la superficie acuática, muchas veces nos podemos dar cuenta cuando los pescadores pues pescan cierto tipo de animales, peces, y dentro de ellos podemos encontrar plásticos, y pues debido a esta consecuencia se implementó a nivel mundial que pues los popotes fueran descontinuados, porque se presentaban muchos casos en los que las tortugas principalmente contenían esos popotes dentro de su cuerpo, dentro de su nariz, que pues les impedía un crecimiento natural. El aumento del consumo de recursos es otra de las consecuencias por la generación de los residuos sólidos. Todo residuo necesita ser procesado, fabricado, necesita una producción, y toda producción necesita de una materia prima. El exceso de las materias primas que nos da la naturaleza nos genera un aumento en el consumo de estos residuos. Una mayor generación de residuos básicamente nos dice que hay una mayor producción, una mayor utilización de materia prima. Como ya hemos mencionado, pues el cambio climático es otro de los factores que resultan de la consecuencia de las malas gestiones de los residuos sólidos. Bueno, para finalizar, sabemos que el aumento poblacional permanece como uno de los factores más relevantes de la generación de los residuos sólidos. Podemos observar cómo el cambio en los hábitos de consumo
puede estar ligado al efecto de la globalización y la cultura auxiliada por los sistemas económicos influyentes, mientras que los aportes de los países industrializados son los más significativos dentro del contexto mundial. Como vimos durante toda la presentación, la generación de residuos sólidos puede estar ligada a la urbanización, el gran crecimiento industrial y los diferentes patrones de consumo que se tengan. Un gran aumento de la generación de residuos sólidos solamente nos conlleva a una disposición final inadecuada de ellos. El mal manejo de esta clase de residuos no solamente afecta a nosotros como seres humanos o seres vivos que se encuentran en la Tierra, también afecta a todo el medio ambiente. Y es una problemática que debe tenerse en cuenta, debido a que muchas industrias, muchas empresas, como ya se mencionó, la Coca-Cola, la descontinuación de los popotes, generan más que nada campañas, actividades para evitar daños al medio ambiente. Como ya se mencionó también, los residuos se dividen en distintos tipos: peligrosos, de manejo especial y RSU, residuos sólidos urbanos. Muchos de los residuos peligrosos anteriormente eran depositados en los ríos, lagunas, lo que genera una contaminación del hábitat de las especies marinas que se encontraban dentro de estos lugares. Por ello se implementaron muchas normas para evitar estas actividades de disposición final. La generación de residuos debe de conocerse mucho sobre su principal factor, que es que anualmente las cifras se incrementan totalmente. Como se vieron en las estimaciones para el 2025, esperan cantidades que rebasarían más de los 3.400 millones de toneladas generadas anualmente. Si nosotros no queremos vivir básicamente con los residuos, hay que tener un control de esta generación, que viene siendo no generarlos tantos, hacerles técnicas de separación y aprovecharlos, técnicas de reciclaje, reutilización. Muchos productos pueden ser reutilizados, sobre todo los residuos sólidos urbanos vienen producidos por las casas domésticas. Muchos de los que se producen residuos generados en nuestros hogares podemos reutilizarlos y así evitar una mayor generación de residuos sólidos. Bueno, esto fue todo. Antes de irnos, les presento las referencias bibliográficas. Se intentó lo mayor posible obtener informaciones actualizadas para tener un mayor contexto de la peligrosidad de generar tantos residuos sólidos. Así que bueno, espero les haya gustado esta presentación. Muchas gracias. Hasta luego.